Capítulo 4. Nada más lejos de mi intención que utilizar a la ligera la palabra fortuna, pero a medida que aumentaba la frecuencia de las visitas del gato de los vecinos, comprendí que había cosas imposibles de expresar de otra manera. La casa grande se había construido a comienzos de la era Showa para un militar originario de Kioto. El diseño del jardín se confió a expertos jardineros llegados de la antigua capital. El terreno, de cerca de 500 metros cuadrados, se extendía de este a oeste. En la parte sur canalizaron el agua mediante un ingenioso sistema para favorecer las delicadas floraciones que alegraban la vista en cada estación del año. También plantaron muchos árboles de distintas especies. Ligeramente desplazado del centro, había un estanque que recogía el agua de una cascada. En la parte que quedaba junto a la galería, hundidas en el suelo, habían colocado 2 macetas con nenúfares, una de ellas con flores de color rosa y la otra con flores blancas. En el borde del estanque, un pequeño brasero de porcelana china esmaltado de azul y decorado con motivos florales, lleno hasta el borde de agua negruzca, parecía esconder más nenúfares. Los actuales propietarios compraron la casa a finales de los años 50. Sus 4 hijos hacía tiempo que ya habían emprendido su propio camino, y desde que la pareja se quedó sola, el amor por los árboles del primer dueño pareció transmitirse al anciano. Fue en el verano de 1986 cuando el empleado de una agencia inmobiliaria que había junto a la estación nos mostró el pabellón anexo a la vivienda. Estábamos obligados a dejar la casa en la que vivíamos debido a un contratiempo y no nos quedaba más remedio que mudarnos. Extenuados por el considerable consumo de energía necesario para encontrar un nuevo hogar, terminamos por desistir. Consultamos a uno de nuestros conocidos, que además era vidente. Nos habló de los ciclos. Nos los explicó con la ayuda de una especie de tablero en el que buscaba orientaciones apropiadas en magnitudes de 15 grados. Contra todo pronóstico, fue en ese espacio limitado en forma de abanico plegado donde terminamos por encontrar la ubicación de la casa. Justo al final de la calle comercial, que aún conservaba cierto sabor de otra época, nada más alcanzar el extremo de la siguiente, estrecha y en ligera pendiente, se desembocaba en otra calle residencial que descendía hacia el sur. Era ancha, con poco tráfico, con jardines a ambos lados. Cada uno de ellos ostentaba su propio arte en la disposición de árboles y flores, proponiendo estampas de lo más variadas. Una atmósfera, en fin, apacible y serena. Me embargó la profunda calma de aquel lugar. Experimenté una misteriosa paz, como si una mano familiar me acariciase el pecho a la altura del corazón. Me dio la impresión de que era un barrio donde vivían muchas personas mayores. El hombre de la inmobiliaria nos enseñó una casa antigua situada a la izquierda, cuya puerta de entrada estaba cubierta por el tejado, que a su vez quedaba disimulado por las ramas de un pino. La mitad inferior del muro que la rodeaba estaba revestida con varas de bambú. Continuamos por el pequeño callejón que se bifurcaba justo delante de la casa. Maquiavelo, según dicen, tenía la siguiente idea del destino. La fortuna dominaba más de la mitad de la vida humana y la otra mitad, o más bien lo que quedaba de ella,
trataba de hacerle frente con lo que él denominaba virtud. Para él, la fortuna eran los trazos realizados por una diosa caprichosa de humor cambiante, como un río de desbordamientos imprevisibles. Miembro del gobierno de la República de Florencia, Maquiavelo ha pasado a la posteridad como un pensador político de consumado pragmatismo, pero no deberíamos olvidar que también fue un poeta dotado con un lenguaje exuberante, autor de numerosas fábulas y cuentos. En sus textos, a través de formas de expresión de los más diversas, el término fortuna o el de virtud, que no se podría definir sin la ayuda de 20 palabras o más, coraje, virtud moral, genio, habilidad, valentía, perseverancia, ímpetu, e incluso el de necesidad, es decir, obligación o desesperanza, transmiten al lector una grandeza muy particular. Virtud y necessità, según Maquiavelo, esto es, mostrar coraje en situaciones complicadas. Es con lo único que podemos oponernos al destino. Cuentan que cuando asociaba la idea de destino a un río, era el Armo el que tenía en mente, pues a menudo anegaba la ciudad. Al margen de sus responsabilidades como secretario oficial del gobierno, se esforzó en colaborar con Leonardo da Vinci, al que habían nombrado arquitecto militar, para llevar a cabo un gigantesco proyecto que pretendía cambiar el curso natural del río. Sin embargo, el plan, elaborado hace 500 años, fue rechazado por un destino que tenía dos caras, la de los incendios naturales y la de los provocados por la mano del hombre, a saber, las guerras. Al leer sus obras, sobre todo El Príncipe, de entre otras las metáforas que utiliza a propósito de la fortuna, la que aparece en el capítulo 25, la extensa reflexión sobre la imprevisibilidad de los desbordamientos de los ríos, me parece particularmente penetrante. Sin duda, la amargura que dictó esas frases venía de una experiencia personal, de un fracaso sufrido en carne propia. Yo la suelo comparar a uno de esos ríos torrenciales que, cuando se enfurecen, inundan los campos, tiran abajo árboles y edificios, quitan terreno de esa parte y lo ponen en aquella otra. Los hombres huyen ante él, todos ceden a su ímpetu sin poder plantearse resistencia alguna. Para los seres vivos, sin embargo, dar media vuelta en determinado punto del camino, deslizarse hacia el interior a través del intersticio de una puerta, ¿no es acaso un gesto espontáneo, un gesto de la misma naturaleza que el que hace brotar un arroyo? Algo que se repite de sol a sol hasta formar una corriente que un día desembocará en un río más caudaloso. ¿No se podría interpretar también en ese sentido el pensamiento fundamental de Maquiavelo? No del autor de tratados políticos, sino el de los cuentos y fábulas.